Dale. Bueno, Señor, que nos dijiste a través del profeta que así como nos envías la lluvia para regar los sembrados y esa agua no vuelve a ti sin haber hecho germinar la semilla para dar el pan, y que del mismo modo envías tu palabra para que tu palabra cumpla la misión que le has encomendado, y tu palabra no es nada más y nada menos que el verbo hecho carne. Te pedimos que esa palabra fructifique en nosotros. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Juan Carlos. Muy bien, Gracias a ustedes. Fernando. Bueno, Ahora comienza usted, pero antes quisiera recordarle a todos que ven este video, que pueden participar, que falta que nos manden un mail y le mandamos el link, o nos llamen, no dejen un mensaje por WhatsApp. Bueno, estamos abiertos, o nos dejen un celular para que nosotros nos comuniquemos por WhatsApp. Estamos abiertos a lo que gusten y contentos de recibir a los cristianos y compartir con ellos este encuentro. Que Dios lo ilumine, Fernando. Lo escuchamos con mucha atención. muy bien. Bueno, hoy las lecturas del día 17 de mayo del 2024. Se lee la lectura Hechos de los Apóstoles 25, del 13 al 21. Hechos de los Apóstoles 25, del 13 al 21. Del 13 Al 21. Ah, bien. Del 13 al 21. El Salmo 102. 1, 2, 11, 12, 19, 20. Salmo 102, 1 y 2, 11 y 12, 19 y 20. Y el Evangelio es San Juan 21, del 15 al 19. San Juan 21, del 15 al 29. Muy bien. Juan Carlos, ¿usted quiere leer el Hecho de los Apóstoles? Está muteado. San Juan. Sí, disculpen. Bien. Bueno, Juan Carlos lee Hechos de los Apóstoles, yo leo el Salmo y Alejandro lee San Juan 21, del 15 al 19. 29, perfecto. Del 15 al Bueno. 19. Del 15 al 29. No, al 19. Ah, al 19. Ah, perfecto. 21 del 15 al 19, San Juan. Bueno, el libro de los Hechos dice así: algunos días más tarde, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como ellos permanecieron varios días, Festo expuso al rey el caso de Pablo, diciéndole: Félix ha dejado a un prisionero, y durante mi estadía en Jerusalén, los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron quejas pidiendo su condena. Yo les respondí que los romanos no tienen la costumbre de entregar a un hombre antes de enfrentarlo con sus acusadores y darle la oportunidad de defenderse. Ellos vinieron aquí y sin ninguna demora me senté en el tribunal e hice comparecer a ese hombre al día siguiente. Pero cuando se presentaron los acusadores, estos no alegaron contra él ninguno de los cargos que yo sospechaba. Lo que había entre ellos
eran no sé qué discusiones sobre su religión y sobre un tal Jesús que murió y que Pablo asegura que vive. No sabiendo bien qué partido tomar en un asunto de esta índole, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allí. Pero como éste apeló al juicio de su majestad imperial, yo ordené que lo dejaran bajo custodia hasta que lo enviara al emperador. Agripa dijo entonces a Festo: a mí también me gustaría escuchar a este hombre. Mañana lo escucharás, respondió Festo. Bueno, el Salmo 102, 1 y 2, 11 y 12, 19 y 20. El Señor puso en el cielo su trono. Bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvide sus beneficios. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que le temen. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor puso en el cielo su trono, su soberanía gobierna el universo. Bendice al Señor, ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes. Amén. 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 Y ahora la lectura del Evangelio de San Juan 21, del 15 al 19. Amén. Amén. Muy bien. Apacienta mis ovejas, se llama. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volví a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, vamos al comentario de los Hechos de los Apóstoles. En el libro de los Hechos sabemos que Lucas narra principalmente la vida de las primeras comunidades cristianas, con una finalidad catequética: ofrecer una visión de la comunidad que sirva de modelo a la siguiente generación de cristianos. Pablo es uno de los seguidores de Jesús, al que llama Camino de Damasco, y desde entonces se convierte en su testigo y apóstol, hasta los confines del mundo, según el mandato del Maestro. Estos últimos capítulos del libro relatan la persecución que sufre Pablo por parte de los judíos, su encarcelamiento, su defensa. En nuestro texto encontramos a Pablo en Cafarnaúm. Su causa sigue su curso, será el nuevo gobernador Festo, que sustituye a Félix, el que llevará adelante el proceso. Es sometido a varios interrogatorios que dan a Pablo ocasión no solo de defenderse, sino de hablar de Jesús y de su resurrección.
confiesa Festo en el informe que remite a Agripa. Solo le acusan de cuestiones referentes a su propia religión. Habla de un tal Jesús ya muerto, que según Pablo está vivo. Pablo, ante la propuesta hecha por el gobernador Festo de ser juzgado en Jerusalén, hace valer su derecho como ciudadano romano. Pide ser juzgado en Roma por el emperador. Pablo, que tantas veces arriesga la vida por dar testimonio de Jesús, defiende su derecho a ser juzgado con justicia. Es fiel a la llamada del Señor para ser su mensajero, extender su reino a través de sus viajes y visitas a comunidades cristianas. Es consciente de que el designio de Dios se cumple muchas veces a través de mediaciones humanas, y es esa fe en Dios lo que hace agotar todas las posibilidades de defensa. Pedimos al Señor, a través de Pablo, nos dé la valentía y el celo apostólico para extender el reino, para ser testigos allí donde desarrolle mi vida. Amén. Perdón, Fernando. Sí. Hechos, ¿me repite el capítulo? Hechos, leímos Hechos 25, Sí. del 13 al 21. ¿Del qué? Hechos 25, Sí, del 13, 1-3 sí. ¿Al? a 21. Ah, 2, perfecto, perfecto. Ya está. 2, 1. Sí, sí, Bien. Hechos 25 del 13 al 21, correcto. Ahora sí. Bien, bien. Bueno, acá algo que yo no sé si otros pueblos cuando invadían, como invadía Roma, dejaba a los pueblos su propia religión, porque acá se ve como Festo le dice al otro, no sé, hablan que uno murió, está resucitado, ellos mucho no, y es lo que, o sea, lo que el Imperio Romano entendía que cada pueblo que tenga su religión, mientras no le o sea, mientras no le traía problema a Roma. O sea, en eso eran, digamos, muy prácticos, me parece. El judaísmo gozaba de un privilegio en el Imperio Romano. Era una religión permitida. Casualmente, los que primero persiguen al cristianismo son los judíos, y por eso Roma, digamos, va a preocuparse por el cristianismo precisamente por la crítica que le hacía el judaísmo. El judaísmo estaba permitido. No eran todos los pueblos que ellos invadían, le dejaban que tuviesen su religión, o tenía un privilegio los judíos sobre los otros pueblos. Sí, en general eran más bien tolerantes, siempre y cuando no afectaran al imperio, pero por algún motivo especial con el judaísmo hicieron una diferencia, ¿no? Ellos casualmente en los panteones iban agregando dioses de los distintos pueblos que iban conquistando, ¿no? Incluso van a erigirle en Grecia, que yo no sé si fueron los griegos o los romanos, un lugar al dios desconocido, ¿no? Que Pablo va a decir, de este dios al que le hicieron un reconocimiento al dios desconocido, de ese dios vengo a hablarles yo. Esos fueron los griegos. Bueno, los griegos, claro, fueron. claro. Eso está en la Biblia. Después lo Claro, podemos claro, buscar. claro, sí, sí. Yo pienso que los romanos, en realidad, como eran un pueblo politeísta, en realidad tenían por ahí un dios principal y muchos dioses, que inclusive, si uno lee un poco la mitología romana, la mitología griega y la romana, ¿no? Porque una viene de la otra. Sí, sí. Eran bastante humanizados esos dioses. O sea,
Eran dioses que se emborrachaban, que hacían, robaban, eran dioses que tenían las peores, digamos, cualidades de los hombres, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Yo tengo un Sí, libro, después si quieren les puedo contar algunas de las cosas que dice ese libro que a mí, yo la verdad que cuando lo empecé a leer dije, no, esto ni siquiera me interesa, porque pensé que iba a decir cosas más interesantes, pero claro, claro. los dioses eran, entonces, pienso que había una cierta tolerancia hacia el judaísmo, porque además el judaísmo eran, el Dios habla de rectitud, de conducta, de amor, los 10 mandamientos son una ley nueva para ellos. De alguna manera, la iglesia conquista la humanidad, de alguna manera civiliza al hombre, ¿no? Los 10 mandamientos, el cristianismo Sí. después profundiza el amor, el sacrificio, poner la otra mejilla. Evidentemente son religiones que cambian la cultura del hombre, ¿no? Respeto hacia la mujer, hacia los hijos. Ahí en otras épocas se sacrificaba a todos, se querían sacrificar a un hijo, lo mataban, a una mujer por ahí la despreciaban, en fin, había, era una cultura totalmente distinta a la nuestra. En Roma todavía, después había un culto a la familia, había cierto respeto a la familia, pero digamos que en materia de religiones, para mí por eso surge esa tolerancia con el judaísmo, porque contrasta mucho con las religiones que ellos tenían. Lo único que tiene una cierta analogía, que había un dios principal que era Júpiter, creo, porque Zeus era el equivalente de los romanos, de los griegos. Júpiter tenía un dios principal que estaba por encima de todos los dioses, digamos, ¿no? Así como nosotros tenemos al Señor, pero después, y pienso que hablando de Roma, digamos, con el cristianismo, ¿por qué los persiguieron tanto a los cristianos? Una pregunta interesante para hacerse, ¿no? Porque uno dice, si predicaban la moral, la buena conducta, el amor al prójimo, eran valores que a ellos en realidad no les caía mal. Pero Jesús dijo una cosa que lo ponía en contra del César, porque dijo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Con lo cual, con una sola frase, lo bajó del lugar de Dios. Porque para los romanos, el César, al menos, lo que querían que creyera el pueblo era, no sé si todos pensaban eso, pero querían que el pueblo creyera que era un Dios. Así que con lo que le dijo Jesús, le dijo, el César no es Dios. Eso para mí fue suficiente para ponerse en contra a todos los romanos. Porque dice, dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, esa separación entre César y Dios para ellos fue inaceptable, ¿no? Yo pienso eso. No sé. Sí, los últimos emperadores romanos alcanzaron, digamos, en la etapa imperial, requerían que se les quemara incienso, se les rindieran tributo como un dios. Y precisamente los cristianos se oponían a eso. Y entonces la prueba para saber si era un cristiano o no lo ponían frente a una estatua del César y le decían que quemara incienso y como el cristiano no podía darle culto al César, entonces era condenado. Esa era la principal acusación. O sea que Este, es, los judíos le darían culto a César para que no los maten. no, 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 los judíos estaban exceptuados de esa situación. ¿Ah, sí? Claro, gozaban de un privilegio especial. Sí. No, mirá vos. La, la, Cuando destruyen Jerusalén es por otro tema, digamos, no fue por el mismo tema de los cristianos. No, no, Fue por un, no. Hubo una fue por un, rebelión.
Una rebelión de tipo más política, más... Claro, una rebelión contra Roma. Querían Claro, tomar el poder de Judea y entonces vinieron los soldados y destruyeron todo. Que ya lo claro. había predicho Jesús, ¿no? Qué curioso, Sí, cuando sí, vino a esta tierra dijo, no quedará piedra sobre piedra. Cuando le sí, dijeron ese templo, qué maravilla. Ese sí. era el templo de Salomón, que fue Es, hecho. no, ese templo, el de Salomón, fue destruido en el 486 por los babilonios, Ah, que mira lo vos, llevan, que lo llevan deportados a los judíos. ese templo de 50, Salomón era hermoso. sí, Vos ese sabés fue que destruido. yo Ese fue estuve destruido. leyendo, justamente hoy, ayer, estamos leyendo con mi señora la Biblia en esa parte, donde describe cómo se hizo ese templo. Adentro tenía salones de oro, todo forrado en oro, el lugar santísimo, las Sí, paredes, el piso, el techo, todo de sí, oro. Y sí. tenía estatuas de oro, tenía cosas. Sí, los querubines eran de oro cincelado a martillo. Claro, pero de todo, había un mar de oro, bueno, eran cosas que, bueno, ahora sería largo hablar, pero me refiero que habían hecho un trabajo espeluznante en la Sí, época de sí. Salomón, que yo a veces Cuando me lo, pregunto cómo en esa época, con tantos años atrás, se pudo haber hecho eso, ¿no? Pero dice que llamaron a un orfebre de otro lado, no me acuerdo si de sí. Egipto, de Tiro creo que era el orfebre que llamaron. Contrataron a los mejores y venían las maderas del Líbano. Claro, sí, 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 sí. Que había un rey que estaba contento porque lo habían llamado para la obra, en fin, estaban todos Bueno, muy... La ese época templo de fue, oro de Salomón. ese templo fue arrasado en el año 486 a.C. aproximadamente. Los judíos fueron deportados a Sí, Babilonia sí. Y todo y fue luego, prehecho por Dios. Dios le dijo que iba a pasar eso, que claro, se claro, rindieran a Babilonia y no quisieron. Terminaron matando a los reyes y todo. claro. Y después Y a el que les devolvió a los judíos sí, la libertad y la potestad para hacer de nuevo Jerusalén fue Ciro, el famoso sí, rey Ciro de sí, Persia. Por sí, eso, y Ciro fue un rey impresionante, increíble, que fue el que derrotó a Babilonia. sí, Ciro fue el rey que derrotó a Babilonia. Y lo maravilloso que hizo Ciro, después de haber hecho campaña para los persas, era un padre, era un padre, un hombre muy, muy respetuoso de la gente, en fin. Realmente era un hombre de avanzada para esos tiempos. Y qué cosa, ¿no? Eh, Como unos 10 años antes de su muerte empezó a hacer, digamos, ¿cómo se dice? Casa fúnebre. ¿Cómo es cuando, cuando uno va a un cementerio que hay casas donde... Panteón, ¿Cómo? panteón, Panteón, la exacto. bóveda, la Hizo una bóveda, especie de panteón, pero muy sencillo, panteón. muy humilde, no un panteón, digamos, de lujo ni nada parecido. Al contrario, es una cosa como una casita, ¿no? Pero era para su honra fúnebre. Y cuando estuvo hecho el panteón, al poco tiempo se murió en una guerra. O sea, como en una guerra, por un ataque de un pueblo y él salió al frente del ataque y lo mataron. Los bárbaros eran que lo mataron. Y él por ir al ataque, porque él no tendría que haber estado en esa condición de ataque porque era el rey de todo, ¿no? Justamente David, el rey David, que estuvo antes de Salomón, en un momento dado que hay una guerra, los soldados le dicen, usted no vaya al ataque, usted quédese acá, vamos nosotros, porque usted es muy importante si lo matan. ¿Me explico? Ese fue el error que cometió Ciro. Pero lo curioso es que Ciro hizo su panteón y al poco tiempo que lo terminó se murió. Parece que hubiera tenido una premonición, ¿no? Qué curioso. Y la vida de él, yo leí un libro de la vida de él, es muy interesante. Y cómo conquista Babilonia, todo.
Y además un hombre muy magnánimo, no era criminal, no mataba, respetaba a todos, no. Muy, muy interesante la vida de Ciro. A tal punto, a tal punto que Alejandro Magno, cuando conquista Persia, una de las primeras cosas que hace es ir a ver la tumba de Ciro, ese panteón que le había hecho. O sea que era una persona en aquel tiempo muy reconocida. Bueno, el Señor sea honrado y glorificado por nosotros. Realmente eh, es interesante lo que comentaba de hecho, ¿no? Bueno, Amén. ¿quiere Bueno, seguir, Fernando? avanzo con el comentario del Evangelio. ¿Me amas? De nuevo, después de comer con los suyos, a orillas del lago de Tiberías, surge, o más bien Jesús provoca un diálogo con Simón Pedro. Dejamos los estudiosos de la exégesis que se centran en las tres formas de pregunta y respuesta en el diálogo entre Jesús y Pedro. El contexto en que se encuentra este diálogo lo sabemos bien. Lo hemos venido recordando, nos ha iluminado toda la semana de Pascua. Jesús sorprende a los suyos y a nosotros. Les abre los ojos del corazón, le descubren, aunque con otra apariencia física, pero con signos evidentes de que el Señor y Dios mío, manifiesta un incrédulo Tomás, es el Señor, en Juan 21:7, y corre a su encuentro a través de las aguas un impetuoso Pedro. También, ¿no ardía en nuestro corazón?, se preguntaron los discípulos de Maús. Voy a referirme al contexto no tan inmediato a esta escena de nuestro texto. No conozco a este hombre, contesta Pedro, que con anterioridad había dicho a Jesús: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. El hecho de negar Pedro a Jesús no pasa desapercibido en ningún evangelio. Lo destacan como un hecho relevante para nosotros a través de estos textos. Pedro nos reconcilia con nuestra propia fragilidad. A pesar de nuestros arranques de generosidad, buenos deseos, propósitos, también somos capaces de caer ante la más insignificante propuesta o cualquier viento que sople en contra. Hace tambalear nuestras convicciones. Jesús, en este maravilloso diálogo, después de celebrar la comida de la fraternidad, le da a Pedro la posibilidad de reconciliarse consigo mismo. Jesús le da la oportunidad de una triple confesión de amor que borre la triple negación. Pedro, impulsivo, capaz de dar la vida por Jesús con viento favorable, confiesa mucho más humilde: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Jesús le confiere una autoridad como cabeza de iglesia, pero solo después de establecer en él el principio más importante de toda autoridad, que es el servicio. El amor con el que debe gobernar, el amor con el que debe de cuidar a los que le ha confiado. Estén de un lado, estén del otro. La autoridad desde la iglesia y ante cualquier ejercicio de autoridad solo se sostiene en el amor. Señor, que sepamos escucharte, limpia nuestro oído de tanto ruido que nos envuelve. Deja sitio en nuestro corazón para que resuene allí tu voz y nos abramos al diálogo contigo. Oigamos que llamados por nuestro nombre, podamos responder: tú sabes cosas, tú sabes mi fragilidad, pero estoy en un proyecto que es el tuyo.
hacer de este mundo el mundo que tú quieres, adherir a tu programa de vida que tú me propones, crear fraternidad allí donde me encuentre. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Cómo es mi respuesta ante estas preguntas de Jesús? Quien escribió esta reflexión, hermana Maribí Sánchez Urrutia, Congregación de Dominicas de la Anunciada. Bueno, yo escuché a un sacerdote una vez decir, ¿por qué Jesús le hace estas 3 preguntas a Pedro? ¿Y por qué no a otro? Y el final, sígueme. Y al final lo elige cabeza de la iglesia. Así que bueno, ¿cómo lo prueba? Diciendo que fue uno de los que más probó, digamos, o Claro. que probó en esto, ¿no es cierto? Y repetirnos a nosotros lo que el Señor nos dice. ¿Sí? Amén. ¿Me permite? Sí, Por un lado, a mí siempre me maravilló una cosa que no hay que pasar por alto, ¿no? ¿Se acuerda cuando Pedro le decía a Jesús, aunque me cueste la vida, no te negaré? Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Antes que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces. ¿Se acuerda? O sea, sí, ¿cómo Jesús sabía lo que iba a pasar después de su muerte y de su resurrección? Porque eso iba a pasar en el futuro. O sea, Dios conoce el futuro. ¿Y cómo el futuro se cumple casi matemáticamente como dijo Dios, ¿no? Ahora, después lo que había en el corazón de Pedro, porque evidentemente Dios conocía el corazón de Pedro, si lo hizo por miedo o lo hizo porque sintió que Jesús se había entregado y que no tenía sentido entregar su vida, no por miedo, sino porque decía, bueno, pues si Jesús se entregó y no quiere pelear, ahora voy a poner mi vida en riesgo, ¿para qué? O sea, también hay que ver el para qué, porque él no, en ese momento, Pedro no pensaba en la resurrección, pensaba que ese hombre que tenía enfrente, que era Jesús, que la amaba profundamente, se iba a morir, y tal vez, digamos, hasta por instinto, ¿no? Instinto de preservación, no solamente por miedo, porque muchas veces se insiste mucho que tenía miedo, que fue cobarde. Para mí no sé si fue cobarde o fue instinto de preservación frente a una realidad que ya él veía. Cristo se entregó mansamente, porque Cristo se entregó mansamente. ¿Qué sentido tenía que lo maten a él también? Y habrá dicho, bueno, si Cristo se entregó así, bueno, él sabrá por qué lo hizo. Porque cosa distinta hubiera sido que Cristo también sacara una espada y ahí se armaba la trifulca. Y ahí sí podía haber entregado la vida. No sé si me explico. O sea, eh, podía haber entregado la vida si veía una resistencia, porque además creía en el poder de Jesús para vencer al enemigo. Pero al mismo tiempo vio que Cristo se entregaba mansamente y dijo, ahí, yo digo, ahí lo veía con ojos humanos, no con ojos espirituales a Cristo, ¿no? Obviamente. Un ser humano que se entrega. ¿Por qué me tengo que entregar yo? Habrá dicho. Y prefirió esconder su relación, pues dijo, ¿me van a matar a mí? ¿Para qué? No, en ese momento no iba a pensar, él no se iba a poner a pensar, sí, porque dentro de 3 días va a resultar, porque no lo sabía, ¿me explico? Era muy difícil para una persona elegir en ese momento una opción. Decía así, yo soy compañero de Jesús, lo matan a él y a Jesús, lo ponen a 2 en la cruz. Además no era el destino de él, porque fíjense que Jesús le dice, dentro de 3 días, mañana me negará, antes que cante el gallo 2 veces, me negará 3 veces. O sea que Jesús sabía hasta el destino de Pedro, ¿no? Qué cosa curiosa, ¿no? Interesante para tener en cuenta como la profundidad del conocimiento de Cristo, de las cosas, ¿no? Para tenerlo en cuenta.
Y lo de las preguntas, claro, lo que usted dijo, ¿no? Es como para restablecer esa comunión que tuvo con Pedro, restablecerla y, y, y Pedro es como que al verlo resucitado a Jesús se avergüenza más de haberlo negado. Porque si no lo hubiera visto más a Jesús, digamos, hubiera dicho, bueno, se murió, yo salvé mi vida. Pero si lo ve de nuevo a Jesús, habiéndolo negado, para Pedro es una vergüenza mucho más grande. No sé si me explico. Porque por eso habla con Pedro, porque los otros no nos negaron, estuvieron aparte, estuvieron lejos, no. Pero la vergüenza de Pedro es más grande, porque él sabe que lo negó. Y lo tiene enfrente al maestro que él mismo negó y que él dijo que no iba a negar encima. Y el maestro le había dicho. Ahora, en ese momento, a Pedro le habrá cruzado por la cabeza. ¿Cómo que el maestro sabía que le iba a negar? ¿Me explico? Y la vergüenza de Pedro debe haber sido bastante importante, ¿no? Por eso es que Jesús quiere restablecer el vínculo. Fíjese que lo importante para Jesús es el amor, ¿no? Dice, me amas. Como diciendo, todo lo demás, si me negaste, no me negaste, ¿vos me amás? Bueno, eso es lo importante, ¿no? Eso incluso sirve para algunas personas que han negado a Dios. Hay mucha gente que por H por B, por caídas, por preocupaciones, porque la vida lo supera en muchos aspectos, por temor, por lo que fuere, por incapacidad, han negado a Dios. Pero para Dios lo importante es el amor, ¿no? Si puede restablecerse el amor hacia Jesús, la comunión de amor hacia Jesús, eso es lo importante. Yo rescato eso, ¿no? ¿Vos qué opinás, Juan Carlos? Yo creo que cuando Pedro lo niega, no hay un estado deliberativo y racional en él. Claro, Yo creo que se desatan los instintos de sobrevivencia exacto. que pasan a tomar el poder sobre su persona, y es como que cualquiera de nosotros en una situación, en una selva, de repente aparece un tigre y en fin, el Trata de comando cerrar el pellejo. claro, el comando lo toma una parte del cerebro que no es precisamente la de la especulación ni la de la racionalidad. Y aparte que en Este, ese momento Pedro lo veía a Jesús como un hombre, no como un Dios. Veía a un hombre que se entregó, nada más. No pensaba que iba a resucitar realmente. ¿O vos creías que Pedro en ese no, momento estaba a él pensando, le vino el peligro y él trata de salvar su vida de un modo instintivo, de un eh, modo, digamos, mecánico? No hay deliberación en él en ese momento. En en la iglesia de los primeros siglos se sucedieron periodos de persecuciones con periodos de tolerancia del cristianismo. Y después de varios de estos periodos, muchos de los que habían, con la idea de salvar el pellejo, habían rendido tributo al César, querían volver al seno de la iglesia. Y entonces había algunos de los dirigentes de la iglesia, de los obispos, que rechazaban el admitirlos. Otros, en cambio, decían, no, admitámoslo. Porque los que decían, vamos a hacer una iglesia muy débil, si a los que en el momento de la prueba flaquearon, va a ser una iglesia de flanes esto. Necesitamos gente con convicción que defienda la fe y que preserve la fe por encima de su vida. El otro grupo, en cambio, decía que no, que correspondía más bien perdonarlos y recibirlos nuevamente. interesante, ¿eh? Tan, fu tan fuerte fue el enfrentamiento entre estas dos posturas que podríamos decir que la iglesia casi que quedó dividida en dos. Ahora bien, de esas dos porciones en las que se dividió la iglesia, una continuó y otra
se fue diluyendo con el correr de los siglos. ¿Cuál les parece que la iglesia qué conducta fue la que siguieron los líderes de la iglesia que continuó, que no desapareció? Por lógica, pareciera que la iglesia, por lógica, matemáticamente casi, sería Sí. la de los que se llaman la vida por Jesús, la que continúa. Ahora la realidad puede Bueno, ser otra. no, pero ¿cuál continuó? ¿La que los aceptó a los que habían, digamos, aflojado, por así decirlo, a los que habían traicionado la fe? ¿O la otra, la que decía, no, 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 si esa, traicionaste por la fe, lógica, pareciera que esa, esta, la que los rechazó? la que, por lógica, porque dice, no, O sea, tenemos una iglesia fuerte, una iglesia la que quedó con los fuertes. con los fuertes, claro. No, No, al la revés, la iglesia que prosperó fue la que aceptó claro, a los que arrepentidos volvían a la fe. claro. Sí. En el caso de San Agustín, casualmente, él también fue severamente cuestionado porque él tenía digamos, muchos pecados en su juventud, Sí. y entonces se le cuestionaba que pudiera ser obispo y entonces los que precisamente lo cuestionaban hacían hincapié en su pasado pecador. Sin embargo, también ahí prosperó la idea de aceptar al convertido, ¿no? Es que muchas veces aquel pecador perdonado suele ser el más agradecido, el más fuerte que el otro. Si no, pensemos en el hijo pródigo, que el hijo Sí, pródigo termina teniendo una conducta, digamos, más afín con el ideal cristiano que el hermano que se portó siempre bien, pero que tenía el corazón duro y le reprochaba al padre que hiciera esa fiesta, ¿no? sí, Jesús mismo dijo en una parte de su evangelio, si hay dos deudores, ¿quién estará más agradecido? Claro, El que le perdonas te debe mucho o el que le claro, perdonas y te debe poco. Y obviamente el que claro, te debe mucho es el claro, más agradecido. Y el más claro. pecador es el que debe más, digamos. Sí, sí, sí. Por eso Hoy no. esa iglesia, pero además la iglesia, pero además acá hay un punto importante, la iglesia es sinónimo de tolerancia, amor y misericordia, que esa es la enseñanza de Cristo, porque si no, ¿para qué Cristo dice poner la otra mejilla, no? Si no es para tener tolerancia, amor y misericordia. Porque si no, Cristo podría haber dicho, no pongan la otra mejilla, como los judíos, ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Así Claro, que el gran cisma que se produce entre judíos y cristianos es ese. El judío no, y bueno, lo vemos hoy en día, cómo están masacrando gente en Gaza los israelitas, y evidentemente ahí no hay tolerancia ni misericordia ni nada. Y gente que no tiene nada que ver con la guerra. Lamentablemente es una filosofía también de conducta, ¿no? En vez de cristianismo es más misericordia, ¿no? Más misericordia. Aunque lamentablemente a veces los pueblos cristianos también han hecho guerras devastadoras y terribles, ¿no? Hay que decir la verdad, ¿no? No vamos a hacer nombres, pero también. A pesar de que se dicen cristianos, en la práctica hacen cualquier otra cosa. Yo de por sí sí, creo que ninguna guerra puede decirse cristiana. La guerra no es de Cristo, ni de los cristianos. Ninguna puede decir, no, esto es una guerra cristiana. Pero bueno, bueno, cuando el Islam casualmente secuestraba a cristianos para convertirlos al Islam, en realidad el Islam quiso imponer su fe con la espada y el cristianismo debió defenderse, además
de la defensa, digamos, doctrinaria y espiritual, debió hacerlo con la espada también. Pensemos que alrededor del año 1200, por ejemplo, en la iglesia se formó una orden especialmente para rescatar cautivos de los moros. Juntaban dinero, iban y compraban el esclavo cristiano que había sido esclavizado por los moros y se pagaba para rescatarlo. Esa orden es la de los trinitarios, que todavía tiene Los continuadores hoy, trinitarios. ¿no? Sí, hay una orden religiosa de los trinitarios que tienen hábito blanco y tienen una cruz roja y azul. ¿Esos no son los templarios también? No, no, los templarios no existen más. No sé cómo era, no, pero los templarios fueron los que y fueron al Santo Sepulcro y todo lo demás, pero los trinitarios casualmente tienen una iglesia en Cabildo y Larralde, sobre Mirá vos. Cabildo. Claro. Sí, y tienen, bueno, muchas historias y muchos. Es una orden que actualmente, en un momento dado, cuando ya el Islam no tenía más cautivos que rescatar, esta orden se reformuló y entonces pasó del objetivo inicial, que era de rescatar cautivos físicos de los árabes, de los moros, pasó a rescatar cautivos del pecado. En Madagascar, en la isla de Madagascar, tienen muchas escuelas, también en Perú, están en varios países. Yo tuve alguna proximidad con ellos porque en una época iba a esa parroquia. Ellos, además de todos los votos que hacen los sacerdotes, hacen un voto especial de renunciar a aceptar dignidades. Entonces, por ejemplo, no pueden ser obispos, pero si la iglesia por algún motivo necesita, ni qué sé yo, tienen que pedir una excepción especial, ¿no? Porque ellos renuncian a tener a asumir esa responsabilidad. La iglesia que dice Juan Carlos, que está sobre Cabildo, Sí, no, es baja, o sea, está al ras de la calle y baja sí. más o menos unos 8 escalones y ahí está la iglesia. Sí, eso tiene una explicación. Esta iglesia iba a ser un templo muy importante. Todavía se ven las columnas discontinuadas, porque iba a ser un templo muy importante. Pero resulta que por esos motivos de las cuestiones económicas y lo que fuere, no lo pudieron concluir. Entonces, lo que iba a ser la cripta, o sea, lo que está debajo de la iglesia, eso es lo que es el templo ahora. Ah, La cripta es el templo que iba a ser del templo terminado. ¿Esa es De la todos iglesia modos, tuya, Juan Carlos? lo fue durante bastantes años. Ahora no, yo voy a San Isidro Labrador. Ah, Y no yo después me esa. mudé. ¿Esa cuál No, es? La la que estoy de... ahora, No, la que está abajo. la de la cripta es la de los trinitarios. Ah, Esa es ¿dónde la de los queda? trinitarios. ¿Dónde queda? En Avenida Cabildo, casi Larralde. Ah, lo voy a buscar en Google Maps para verla. Sí, ahí era seminario y lo sigue siendo. Tienen un montón de salas y habitaciones y una biblioteca muy importante para los seminaristas que van a ser sacerdotes. Ahora, las órdenes religiosas, y los trinitarios lo son, tienen religiosos y sacerdotes. Los religiosos son hermanos, no sacerdotes. Y los sacerdotes pueden ser, digamos, religiosos y sacerdotes. Cuando ellos constituyen una parroquia para brindar servicios a la comunidad, se someten al obispo del lugar. Por eso ellos dependen del decanato de Belgrano, que Ah, tiene la sede episcopal en la iglesia redonda que está en Cabildo y Juramento. ¿la iglesia de los trinitarios dónde quedaba, me dijiste?
Avenida Cabildo al 3500 más o menos. ¿Cabildo y qué? Cabildo y Larralde. Perfecto. Entre Larralde y Núñez. Entre Larralde y Núñez. Perfecto. El superior de ellos depende del Papa. Ahora, en cuanto a parroquia, el párroco es designado en conformidad con el obispo. Porque la ciudad de Buenos Aires es un obispado, es una sede apostólica muy amplia. Entonces está el obispo, que es un arzobispo, y está dividido en 4 zonas. Cada zona, a su vez, delegada en un obispo. Y bueno, el obispo del cual depende los trinitarios, también depende la iglesia a la que voy yo ahora, que es San Isidro Labrador, y varias parroquias. Son como 10 o 12 parroquias que dependen del obispado de Belgrano, el cual a su vez depende del arzobispo de Buenos Aires. Bergoglio, cuando estaba en Argentina, era el arzobispo de Buenos Aires. Mi parroquia, que es San Isidro Labrador, celebró el 15 pasado la fiesta patronal, la fiesta de San Isidro. Que dicho sea de paso, San Isidro es un santo que estaba casado y tenía un hijo. Y la santidad, digamos, que irradia San Isidro Labrador es la del que hace su trabajo de modo oculto, no visible, sencillo, en la humildad del hogar. Y San Isidro Labrador desarrolló todas estas virtudes, era labrador, allá por el año 1200 más o menos, y, y por eso es que su esposa también fue declarada santa, y por eso se buscan las virtudes desarrolladas dentro de la sencillez del hogar. Acá encontré, Juan Carlos, una Sí, parroquia de la Santísima Trinidad. exactamente, ¿Es sí. esa? Cabildo, Avenida Cabildo, sí. Cabildo, sí, Cabildo y la que vos dijiste. Claro, tienen una pintura muy, muy linda donde está Dios Padre como un anciano, y Dios Hijo con la cruz, Claro, y el Espíritu sí. Santo, ¿no? El Donde se pesebre honra, tiene como el pesebre. bueno, yo ahora no recuerdo ese tema, pero bueno, Ahora, vos decís que sí. la iglesia está abajo, porque tiene edificación arriba también. Sí, pero lo que está arriba, que iba a ser el templo, vos sabés que los templos tienen techos altos. Sí, En sí. lo que está arriba se le hizo un techo más abajo del que hubiera sido, que hubiera tenido cúpulas, porque arriba hay lugares de reunión de los fieles, hay Ah, un montón. y tiene Se una parte reúnen. blanca y alta, con una especie de cruz muy larga en el Sí, frente. claro, sí. Eso es la escalera que vincula, sí. Ah, mirá Este, vos, y, sí, sí, puede ser, sí. y, Acá se esa, ve. ahí vas a ver la cruz trinitaria sobre fondo blanco, Sí, las dos ramas de la cruz rojo y azul. sí, sí, es un El rojo, celeste el y rojo rosado. representa, el rojo representa al Hijo, el blanco representa al Padre y el azul representa al Espíritu Santo. Ahí Ah, tienen, mirá qué ese lindo, es el símbolo trinitario. qué lindo. Sí, tiene varios santos esta orden. San Juan de Valois es uno de ellos. Incluso ha habido mujeres laicas que también han sido canonizadas. Esta fue una orden muy importante en los siglos XII, XIII, en el tema con el Islam. Y bueno, y ahora sigue existiendo, tienen una delegación en Roma. Yo en alguna de las reuniones tuve una charla con el superior máximo de la orden, que es el que tiene, digamos, relación directa en el Vaticano con el Papa, ¿no? Todas las órdenes religiosas tienen, digamos,
dirección del Papa en cuanto a órdenes. Ahora, en cuanto a las tareas parroquiales, en cuanto a las tareas de las misas, los bautismos, las celebraciones de los sacramentos, quedan sujetas al obispo del lugar, en tanto y en cuanto den sacramentos a la Claro. comunidad. ¿Eh? ¿Quieren ver la iglesia? Se las muestro, miren. Ahora se las Bueno, muestro. Así la mostrala, yo la ven. conozco, yo he No, ido muchas misas ahí. ahí la Sí, tienen, Fernando, así la ve. Es esa, ¿no? claro, Es sí, es esa, esa, claro. sí Y señor, sí uno señor. entra, yo ahí Alejandro, uno entra y es lo que yo le decía, que Es para abajo, para abajo. entra Y para acá acá, abajo, para acá abajo. eso, y ahí camina 8 escalones para abajo, más o menos. Sí. Interesante. Algún día sería bueno ir a verla. Bueno, si quieren conocer templos, yo los invito a conocer el de San Isidro Labrador, que tiene 2 obras de arte muy cotizadas, muy valiosas, porque en el barrio de Núñez vivió el célebre pintor Raúl Soldi, que es el Sí, que Ah, pintó, es el que pintó en la Galería Güemes la parte de arriba. También pintó, a ver, la ahora capilla que, Santa Ana en Leu. claro, exactamente, exactamente. Y también creo que hizo algunas pinturas, no sé si en el casino de Mar del Plata o en el Hotel Provincial, pero Santa Ana dijo. sí, de Sí, Gleu, de Capilla Gleu, de Gleu. Santa Ana, Leu. Ah, en Sí. Cleu. Ah, porque hay una Santa Ana en Villa del Parque. Sí, Sí, bueno, no, en nuestra iglesia hay una imagen hermosísima a modo de retablo. ¿Saben lo que es el retablo, no, Alejandro? El pesebre, ¿no? No, el retablo se llama a De lo que los está, animales sé que es, ¿no? no, establo. eso es establo, Ajá. Bueno, me el sonaba establo. por ahí. Claro, sí, por la fonética, claro. No, el retablo es lo que está detrás de la tabla. La tabla es el altar. Lo que está atrás del altar y sobre la pared del fondo, a eso se le llama retablo. Ah, Todas las iglesias, todas las iglesias tienen retablos importantes. mirá vos. En el caso de San Isidro Labrador, es una gran obra hecha en cerámica, pintada por Raúl Soldi, que representa la imagen de 2 ángeles, un ángel más joven y el otro más adulto, digamos. Son imágenes femeninas, con vestiduras celestiales. Una de ellas, entre espigas de trigo, tiene un niño que es Jesús. Esta imagen representa, digamos, la Navidad, ¿no? Al niño Jesús. En la parte de arriba, hay una paloma que representa al Espíritu Santo con sus rayos. Y en la parte de abajo de los vestidos de uno de los ángeles hay un pentagrama con notas musicales. Y abajo dice, Noche de paz, noche de amor. Y es esa canción famosa, esa que dice, Noche de Navideña, paz. navideña. Sí, navideña, exactamente, que tiene una historia muy particular esa música. Que bueno, eso no Está bien. Bueno, será para otro interesante. día. Quiere decir que el retablo es un poco la imagen del cielo espiritual, digamos. Lo que, como una especie de semblanza celestial. Podría ser, sí, porque los retablos arrancaron cuando la misa el sacerdote la daba, digamos, de cara a Dios y de espaldas al pueblo. Claro. Con el Concilio Vaticano II se modificó esto, se Sí. adaptó la liturgia a tiempos más modernos Sí, y yo ahora el recuerdo sacerdote. haber ido de chico a misa que el sacerdote no se daba vuelta. No, salvo cuando decía el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, cuando daba la homilía y cuando leía el Evangelio, Y ¿no? la decía en latín la misa. Exactamente, sí, señor. Y Sí, sí, estudiábamos sí. latín en la escuela. Es Horacio que, Nobis. tengo que decirte algo. El latín
es una lengua muerta, ya no sufre modificaciones. Y para ciertas definiciones dogmáticas y de fe, es el idioma ideal. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, anunciamos el Evangelio en español, pero el español se va modificando, van apareciendo nuevas palabras, las palabras van cambiando de significado y precisamente se corre el riesgo de que lo doctrinario vaya diluyéndose. Por eso el latín sigue conservando para... Claro, la doctrina. Claro. Fíjense que no es en vano que los documentos de los papas generalmente tienen nombres en latín. Y te acordás que en algún momento nos habíamos preguntado por el significado de la palabra vos habías preguntado, espera que me acuerde, Quirio. ¿Te Kyrios, acordás que sí. decíamos, qué quería decir Quirio? Que en la iglesia en latín se decía Kyrie eleison, Christi eleison, Kyrie eleison. Hay una Bueno, canción, sí, pero ¿sabés qué quiere decir Quirio? sí, por lo menos lo explicaron, que es la autoridad suprema sobre toda autoridad, digamos, Ajá. lo más alto de lo más alto. El Kyrios Bueno, es Dios, digamos, ¿no? Es una forma de decir sí, Dios. es Dios en la Biblia de los 70 en la versión griega. ¿Por qué? Vamos a ver que en la versión española, donde dice Kyrios, nosotros vamos en la Biblia de la liturgia católica, va a decir Señor. Y eso mismo en la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia para estudio, en lugar de decir, ya no va a decir ni Señor ni Kyrios, va a decir Yahvé, que es la forma más aproximada del hebreo, la forma original en la que fonéticamente Dios le reveló su nombre a Moisés. Por eso te cuento una cosa, Alejandro. En este curso que estoy haciendo, que ya faltan pocas clases, sobre el libro del Éxodo, casualmente se trata todas las formas en las que Dios es nombrado en la Biblia. Porque Dios le revela su nombre a Moisés en Éxodo 3:14. Y así como en la versión de los 70 aparece como Kyrio, y en la versión hebrea es Yahvé, pero no lo nombran. Y en la versión de los hermanos separados ponen Jehová, que es esto ya es digamos, lo que más se aleja de lo que serían las fuentes originales, ¿no? Creo que alguna vez lo vimos eso. Pero bueno, no quiero extenderme Bueno. por las Bueno, ya ramas. estamos en tiempo y forma, me parece, ¿no? Perfecto. Muy bien, Lo único, sí. Fernando, ¿usted tiene que agregar algo? No. Bueno. Creo Antes nada de, más que, sí, Pedro muestra el lado humano y débil de todos nosotros. Ay, no le escuché. Sí. No, que Pedro Al lado muestra humano. el lado Sí. humano y débil que tenemos todos nosotros. Sí, en Sí. alguna medida sí, pero vuelvo a decirle, en ese momento Pedro no sabía que estaba hablando realmente con Dios. Lo comprueba después, ¿no? ¿Vos qué opinás? ¿Él sabía que era Bueno, Dios? no, sí. Bueno, Pedro Ah, sabe que lo reconoce como Mesías, tú tienes palabras de vida eterna, es decir, en muchos casos él estuvo claro, con él pero él esperaba otra el- reacción. está bien, pero Él, estuvo con él en la transfiguración. Bueno, es que, a ver, hay dos misterios muy difíciles de entender. ¿eh? La cruz es uno de esos dos misterios más y vale. la resurrección. La cruz, tan difícil de entender, es que cuando Jesús se lo anuncia, Pedro le dice, no lo vamos a permitir. Claro. Jesús Bueno, Jesús o le sea dice, que en realidad fue coherente consigo mismo, Pedro. Él nunca quiso que aceptara la cruz. Nunca. pero es que es un misterio muy difícil de Por eso inteligibilizar. mismo
Por eso mismo Jesús, como sabía cómo pensaba Pedro, le dijo, antes que cante el gallo 2 veces, Sí, me negarás 3 veces. sí, sí. Y, Él y sabía además, lo que cuando, Pedro pensaba en su cabeza. cuando Pedro le dice que no van a permitir que pase eso, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Así todo no lo entiende Pedro. No, y sigue siendo aún difícil de entender. Y San era Pablo va a bastante decir, terco. pero es que San Pablo va a decir lo que anunciamos es locura No, para no, la por gente. supuesto. Yo por eso, en cierta forma, siempre lo defiendo a Pedro. No lo considero ni un cobarde ni un loco. Lo considero un hombre racional que actúa frente a las circunstancias racionalmente, en realidad. Para Sí, mí, a veces es muy impulsivo. no, sí, Ahora, pero ahí fue racional para mí lo que hizo. Él dijo, no me voy a dejar matar por estos locos. Y porque este muchacho se entregó, yo le dije, no te entregues. Y bueno, claro, no, lo está bien, quiso. pero yo de esta parte del Evangelio, así como Jesús le asigna un lugar especial a Pedro, ¿no? Fíjense que es del grupo selecto de los tres que están, este, están en la transfiguración, están cuando en Getsemaní Jesús va a rezar, a ellos les dice, no han Pedro, podido, Juan y el otro, ¿cuál era? el hermano de Juan, espera Ma- que ya te digo, Mateo, no. que fue fue el que se quedó en Jerusalén. Santiago. Santiago. Santiago y Juan eran hermanos, y Pedro, esos son los tres privilegiados. Pero en la lectura de este pasaje, Jesús le pregunta 3 veces para borrar las 3 negadas. Pero, además de eso, le podía haber formulado la pregunta para borrar las 3 negadas de otra manera. Sin embargo, le dice, apacienta mis ovejas. Y a nosotros los católicos nos llega en este mandato de Jesús una especie de primacía de Pedro sobre los demás. Es a Pedro al que le encomienda el apacentar a todas las ovejas que vamos a ser los discípulos de Jesús, que vamos a venir a lo largo de la historia. Y para nosotros, a Pedro le otorga esa primacía que hace que la iglesia fundada por Jesús tenga lo que desde el punto de vista organizativo se llama unidad de mando. Tiene que haber un jefe en un barco, tiene que haber un jefe en la familia, tiene que haber un líder en un regimiento, tiene que haber uno a la cabeza, así como en una nación tiene que haber un presidente, en un reino tiene que haber un rey. Esto ya fuera de lo estrictamente espiritual y religioso. Desde el punto de vista de lo organizativo, sabemos que toda organización que tenga que ser eficiente debe tener unidad de mando. Es decir, alguien en la cabeza que frente al disenso sea el que ponga, digamos, la Sí, palabra final. sí. Fíjense que en el primer concilio, en el de Jerusalén, donde estaban divididas las aguas de si aceptaban o no a los judíos, digamos, si para ser cristiano era necesario primero hacerse judío o no, es decir, si se aceptaban directamente a los paganos, estaba Santiago, que era uno de los judaizantes, y estaba Pablo, que no, que decía que no. Sin embargo, finalmente el que dirime es Pedro cuando toma la palabra. Ahí vemos cómo Pedro ejerce una autoridad sobre el conjunto de la iglesia que nosotros creemos fervientemente, que lo llamamos el ministerio petrino, que es una responsabilidad muy importante. El Que concilio Pedro, que me dijiste, concilio de... de Jerusalén, en Ah, Hechos de los Apóstoles, está bien. cuando se reúnen todos los apóstoles para decidir, porque fíjense que esto es una cosa muy interesante. Pablo recibe directamente de Jesús, no el Jesús histórico, sino del Jesús resucitado, de modo espiritual, recibe el mandato de ir a predicar a los laicos, a los paganos. Mientras que en la iglesia de Jerusalén se predicaba que para ser cristiano había que ser judío.
no se podía ser cristiano sin ser judío. Pablo, que recibe el mandato directamente de Cristo, entra en controversia con los demás apóstoles. Y sin embargo, este es un hecho histórico que lo tenemos que tomar muy didáctico. San Pablo no dice, a mí Jesús me dijo que vaya a predicar a los laicos, me lo dijo Jesús. Si ustedes dicen otra cosa, bueno, hagan lo que ustedes quieren, yo voy a hacer lo que me dijo Jesús. Bueno, maravillosamente, milagrosamente, San Pablo, pese a recibir el mandato directo de Jesús, no dice, voy a hacer la mía y me corto solo y abro mi iglesia por mandato directo de Jesús. No, se reúne con el cuerpo de la iglesia designado por Jesús, con los apóstoles, y junto con ellos, en asamblea, nosotros diríamos en un primer concilio, porque eran los apóstoles, que son los primeros obispos de la iglesia. Y en ese concilio, deliberando, sosteniendo todas las posturas, ellos dicen, nosotros y el Espíritu Santo decidimos, nosotros y el Espíritu Santo decidimos, y ahí resuelven aceptar a los paganos. Esa misma fórmula es la que se va a usar en todos los concilios de la iglesia, en los 21 iglesias, en los 21 concilios, incluido el Vaticano II. También había distintas posturas. Siempre a los concilios se van con distintas posturas. Y en unidad, ¿por qué en unidad? No porque lo queramos los hombres, la pidió Jesús. Jesús dijo que sean uno, como yo soy uno con el Padre, que sean uno conmigo. Es muy interesante eso. Yo tenía un pastor que era, de alguna manera, que fue para mí una guía muchos años, espiritualmente hablando. Íbamos a reunirnos a la casa de él todos los jueves con mi señora y varios hermanos importantes, digamos, gente. Pero el pastor era un Dionisio González, se llamaba, y él decía siempre, los católicos, y hacía así con la mano, tienen una verticalidad increíble, como diciendo, respetan la verticalidad, digamos, ¿no? Porque él se daba cuenta de todas las divisiones que tenemos nosotros y oramos por la unidad. Yo te propongo, Juan Carlos, hablando de eso, que cuando a vos te toca la próxima vez, creo, ¿sí? Sí. ¿Querés hablar de este tema? Y lo detallás bien, contás en qué parte de la Biblia está, leemos los versículos y esclareces un poco un tema importante. Sí, casualmente este Concilio Vaticano II Por eso, vino... no sigas adelante. ¿Por qué no lo preparás todo y lo das sobre la ese semana tema que viene? ¿Te parece bien? Bueno, sí, yo venía desarrollando el tema de la No, pero Eucaristía aunque sea, también. si querés, das 10 minutos, 15 minutos para, un poquito de este tema. digamos, Sí, como ¿sabe? para situarnos con la palabra, no para hablar en el aire. Bueno, la Biblia dice en tal parte, en Hechos, esto, ¿no? Sí. No, porque ¿saben qué pasa? Que cuando uno escucha de personas que dirigen, digamos, grupos cristianos y por una revelación personal, algún encuentro personal que tienen con Dios, se sienten con la facultad y la autoridad de predicar sin tener en cuenta esta experiencia tan, tan viva, yo diría, tan reveladora de San Pablo. No tenemos dudas de que el Señor lo llamó de un modo muy especial. Por eso me gustaría que lo desarrolles, ¿ok? Bueno, bárbaro. Aunque sea lo que vos quieras, o sea, puede ser una parte y puedes seguir con otro tema. Pero me gustaría que lo desarrolles con texto bíblico, todo, para que no quede en el aire, así lo notamos todo. ¿Eh? Bueno. Bueno, gracias, chicos. Gracias a ustedes. Fernando, ¿quiere algo más decir? No. Bueno, voy a cerrar yo entonces, no sin antes recordar a todos los que nos ven que pueden participar, que nos dejen un teléfono, un mail y nos contactamos. Bueno, Padre Eterno, gracias por este encuentro
que tu palabra, Señor, nos ilumine, que esta homilía, Señor, de Jesús, que de alguna manera toca un poco las debilidades del corazón y de la mente humana, Señor, pero también habla de la misericordia, del favor y del conocimiento hasta anticipado de Dios de nuestros actos, nos guíe, nos ilumine y nos acerque confiadamente a tu altar para rendirte honra y gloria. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, chicos, que Dios los bendiga, buena semana y nos vemos Bueno. a las 7 el viernes. La próxima Y te Igualmente, vamos a bueno. escuchar Chao, con gusto, Juan Juan Carlos, chao, Carlos. Alejandro. Y Chao, chao, suerte, suerte, que- chao, chao. Ah, No, les bien, comento algo bien. antes de que cierren. Mañana, 18 de mayo, yo cumplo 39 años de casado con mi señora. Ah, felicitaciones, muy bien, muy Gracias, bien. gracias. Gracias. Gracias a Dios. Quiero dejar Nos en invitás, claro, nos invitás a una cena a tu casa, nos estás ahí invitando está, a... ahí está. Vamos a comer. Y ahora que dijiste, bueno, no se vayan ahora que cierro y quiero decirles algo. Si cierro la grabación, pero les quiero Bueno, decir Nos algo, ¿eh? despedimos. bueno, Gracias. Bueno, no se bueno, chao, vayan, Gracias a chao, todos. pero no se chao, vayan, chao. ¿eh? No, 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 no. Pausar la grabación.